Bueno, pues ya han podido extraer ese camión que ayer por la mañana caía en la playa de Papagayo, que finalmente, por suerte y casi milagrosamente, no cayó a la playa, donde había mucha gente bañándose. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Sara González, redactora de Lancelot Televisión. ¿Cómo estamos, Sara? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Esperando ya que termine el día, para empezar el fin de semana. Esperando el día porque después porque a ti te encanta la fiesta. Aprovecho este fin de semana. Te vas a aprovechar, pero también nos vas a contar para que también podamos participar otras personas. Vamos a saludar a Andrés Martínón, jefe de lo informativo. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Estamos, Andrés. Bueno, decía antes que ya por fin se ha podido extraer el camión. Ahí estamos viendo imágenes, una gran grúa, creo que de Tiagua. Podía extraerlo, ¿no?, de ese risco donde se había caído, ¿no? Sí, sí, ahí ya está en el proceso ya terminando de levantarlo. Ayer veíamos aquellas imágenes, la verdad que impactaron, ¿no? Porque como decías tú, quedaba como encuadrado, encajado ya en plena bajada, porque están hablando, ahí se está viendo, quedó ahí. Es verdad que hay unas rocas grandes que no sé si fue lo que lo paró. Pero claro, ese camión... Si ese camión baja y cae, el peligro es eminente. Es verdad que en la zona justo donde podría caer es donde prácticamente hay menos gente, por suerte. Pero yo creo que yo creo que la gente se fue porque estaba el camión. Claro, ¿no? Y ya se veía, yo creo que un precinto. Eso ya ha pasado un tiempo y lo que dices tú, ahí abajo habría gente. Lo que pasa es que parece que había otras más rocas que... Porque después está vacía porque la obligaron a la gente a... No, ha habido imágenes que se han visto todavía cuando la gente estaba todavía en la playa. Hoy se procedía, un proceso complicado, levantar un camión tan grande y con unos puntos de apoyo no tan fáciles, pero bueno, como decías tú, el equipamiento ese de Tiagua pues lo ha hecho correctamente, con un coste económico interesante, abonado lógicamente por el seguro de la compañía de este camión. Y lo que pasa, lo que dices tú, que la playa va a permanecer cerrada por esos posibles vertidos que pueda tener. Este camión es de desatascos, hace las limpiezas de los pozos negros. No lo había realizado el lugar, pero bueno, a lo mejor esas tanquetas pueden tener todavía vertidos y se está analizando. Y según Enrique Espinosa del Consorcio de Seguridad de Emergencia, pues entre que se mide, que tiene unas pruebas son de 24 y otras de 48 horas, una cosa, ya nos plantamos en el sábado, domingo y será casi que el lunes será cuando lo veas. Ahí se está viendo que hay gente, claro. Eso era previamente, minuto después, a lo mejor media hora después de que se produjera precisamente esa caída del camión hacia el barranco, que por suerte, milagrosamente, no terminó en la propia playa. Enrique Espinosa precisamente nos contaba y nos aclaraba un poco cómo fue todo este suceso y sobre todo qué es lo que va a pasar ahora. Otra imprudencia, dejar el camión se les deslizó, lo habrá puesto en un sitio donde ahí había un deslizamiento y se le fue. Menos mal que quedó en eso, que se quedó ahí en mitad de lo que es la ladera de la montaña y no cayó hacia la playa porque estaba totalmente abarrotada. La playa ahora mismo está cerrada, está pendiente se están haciendo análisis de diferentes tipos de bacterias por el ayuntamiento, que es el competente en este caso, y están esperando los informes. Hoy vuelven a hacer otro análisis. Los análisis el laboratorio tarda entre 24 y 48 horas, con lo que lo normal es que hasta el lunes ya tengan toda la información y el ayuntamiento procede a abrir la playa. Si es antes, yo creo que no, porque estamos ya viernes y ya no queda espacio de tiempo para que eso se produzca. Bueno, pues finalmente terminó bien, Sara, lo cual siempre es importante. Y también otro suceso, Sara, no sé si que tú que vives en el norte te enteraste de una boya de señalización marítima de entrada de los muelles, en este caso del muelle de Órsola, de Puertos Canarios, pues se zafaba de su amarre y terminaba en las rocas y a la deriva. Menos mal que pudo ser conducida precisamente y amarrada en las rocas hasta que Puertos Canarios pueda de nuevo atarla y ponerla en su sitio. Sí, una boya que es bastante grande en su dimensión. Sí. Ahí podemos ver lo que es un bombero, que estaban casualmente en La Graciosa y se pudieron acercar con piraguas y con motos de agua, y aún así les costó bastante poder trasladarla, no solo por el tamaño y lo que pesa, sino también por la corriente que hay en esa parte del muelle, que es bastante.
Y eso que ayer precisamente no estaba tan mal el tiempo, porque si no ahí era súper peligroso poder, porque estamos hablando de una boya de grandes dimensiones. Tendrá que venir ahora, Andrés, me imagino que un remolcador o algún barco grande para poder desplazarlo, pero sobre todo buzos especializados que puedan amarrarla al muerto, sí. Me imagino que tiene en el fondo. Y técnicos de... Sí, porque claro, lógicamente se desprendió de ese muerto, que es ese peso que está, ese lastre que está abajo, fijado en el fondo marino, y tendrá que venir técnicos y operarios de Puertos Canarios, porque Órsola pertenece a la red de Puertos Canarios, como el gobierno de Canarias. Sí, que no es la autoridad portuaria, que depende de puertos del Estado. Y sobre todo aquí hablar también de la peligrosidad que podía ser una boya, una baliza de esta que es consistente, de un volumen muy grande, que pueda estar danzando por ahí. Sí, no, sobre todo hubiera sido peligroso si en lugar... Si se va hacia alta mar o... Efectivamente, Claro. Esto puede producir, si van a alta mar, bueno, puede producir grandes problemas. Es verdad que tiene al ser una boya en sí mismo, y creo que está alimentado por temas de energía solar, se veía un panel. Pues a lo mejor hay suerte y podía estar... O puede generar su propia posicionamiento, GPS. No lo sé, si a lo mejor se estropeó y no lo hace. Yeah. Pero bueno, ya veremos. Por cierto, que también ha llamado la atención que desde el lunes pasado se tuviera que dar ordenar de momento el cierre provisional de lo que se llama las oficinas del juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Arrecife. Está situado en la planta -1. Es verdad que, Andrés, que no ocurrió nada, digamos, que la actividad judicial se desarrolló con normalidad, porque el juzgado número 1 está en la planta -1, pero los que van a esa planta -1 es el juzgado que está de guardia de turnos, que se llama. Y un día será el juzgado número 1, el otro el 2, el 3, el 4, hasta el 5, el 6, que creo que son los juzgados que hay en Arrecife. Por lo tanto, lo único que han hecho es que, en vez de celebrarse esas vistas o lo que fuera, esa actividad en la oficina de la planta -1, pues se celebrara en los juzgados de cada uno, ¿no? Sí, creo que sí, que tengo entendido eso, sí, con la planta 2. Sí, que están en la planta 2. Sí, destacar que es eso, una plaga por pulgas, una presunta plaga porque no se ha podido demostrar. Es más, se cree, de última hora estaba hablando con Guillermo Uruñuela, que hablaba con gente de los juzgados, fuentes no oficiales, y decían que creen que no va a haber, pero bueno, se ha tomado esa medida de precaución y como dices tú, desde el lunes, oye, lo creas o no, se ha cerrado esas instalaciones, incluso la gente decía que no sé si podía afectar también a calabozos o no. Lo que es evidente es que es una medida pues cautelar, puede ser una manera, y nunca mejor dicho, hablando en términos judiciales, pero bueno, llama la atención por pulgas, ¿no? Que también que haya podido ver. Pero el dato que tú has dado es importante, porque finalmente, según fuentes judiciales, los técnicos que fueron a hacer el servicio de comprobación, inspeccionar, a ver si había una plaga, al menos no detectaron inicialmente nada, y por lo tanto estaba previsto que a lo largo del día de hoy llegaran los informes oficiales del gobierno de Canarias diciendo que efectivamente estaba en perfectas condiciones esa habitación o esa oficina para poderse abrir. Esperemos que si no hoy, ya el lunes esté en funcionamiento. Pero llama la atención. Aparte de eso, sí hay que decir que por lo visto este año es especialmente en toda España, no sé si en toda Europa, pero he oído por ahí que toda España hay aumento de plagas, de pulgas y de garrapatas también. ¿Por qué? Porque ha crecido, sobre todo en las zonas de campos, jardines, porque ha crecido mucho la hierba por la lluvia, y cuando se seca, allí son zonas donde son propicias para poder ellos mantenerse con vida y por lo tanto reproducirse, y eso está ocasionando que haya más garrapatas y pulgas que nunca. Yo sí, ciertamente me pasa este tipo de cosas, y de que me estoy rascando porque creo que tengo algo cuando noto, pero eso es porque soy muy aprensivo. En fin, bueno, por cierto que el gobierno de Canarias sigue muy mosqueado con el gobierno del Estado, con el tema del reparto de los jóvenes inmigrantes que han pedido asilo político, y a pesar de que el Tribunal Supremo ha exigido al gobierno central de que tiene que darle, digamos, en este caso habitación, un recurso habitacional, pues sigue sin dárselo. Sí, es una cosa increíble. Yo la verdad que
que bueno, de todas maneras, yo creo que el más pequeño de los problemas que tiene Pedro Sánchez ahora es atender las necesidades que Canarias lleva reclamando desde hace mucho tiempo en materia de inmigración. Hay que recordar eso, que por cuestiones se necesitaba mover unos 5.600 menores. Esto estamos hablando de una cantidad cercana a 1.000, sí, que son los que supuestamente han dicho de venir pues, de Mali o de una zona donde hay conflictos políticos y se someten o solicitan ese asilo político. Pero porque eso hay una sentencia que obliga a estos 1.000, obliga al Estado a hacerse cargo de ellos, porque los otros, verdad, que al tener las competencias de menores el gobierno de Canarias, pues entonces el Estado está dejando y dilatando el tema, pero aquí ya tiene una obligación y sigue. O sea, Clavijo, la verdad que el pobre pues está ahí en el medio del desierto y... Llevamos, sí, se hace un año y medio, con promesas que no se han cumplido por unos ni por otros. En fin, al final aguantamos lo que sea. Por cierto, que ya, no sé si lo sabía, Sara, ya se ha abierto la famosa carretera al Peñón después de que una guagua chocara contra la esquina de una casa antigua que estaba allí. Se ha abierto después de un mes y un poquito más. Ahí podemos ver cómo desde el Ayuntamiento de Teguise, Eugenio Robaina... No son los trabajadores, ¿eh? No, la alcaldesa y el concejal... Fueron los propios alcaldesas, los trabajadores. Estos ya están imitando a Jesús Machín, que cambia las bombillas del pueblo y el alcalde. Pues aquí el propio Eño no se le caen los anillos, digamos, ¿no? Ni a la alcaldesa. No. Fueron ahí a quitarlo porque es verdad que, quieras o no, la gente que vive allí, que todos los días tiene que estar dando vueltas para llegar a su vivienda o para llegar a los negocios que tienen por la zona, es una faena bastante grande. Pero lo que han hecho es quitar las piedras, bueno, las vallas y quitaron la zona cerca, que podía sí, ser peligrosa, ¿no? Limpiaron, digamos, la casa para evitar que pueda caerse nada, ¿no? Y pueda ser peligroso. Ese era el aspecto que tenía, con las piedras retiradas, ¿entendés? Claro. Y lo que se ha quitado ya es la valla de cierre de la vía y ahí ya se puede ver cómo ya están operando. Ahí se ve a Eño también haciendo los trabajos definitivos. Y bueno, sí, una reclamación, porque a veces las cosas de la administración dice, bueno, lo cierro por precaución, pero no se da cuenta de los daños colaterales que hace, que hay mucha gente que vive allí, transportistas, que le obligas a hacer a lo mejor... Y eso ocurrió hace ya un mes. Tanto no. ¿No? No, me pilló a mí fuera. Hace un mes. Bueno, el accidente de la guagua sí, sí, es verdad. Lo que fue hace una semana y pico fue la reclamación de los vecinos, que ya casi que se manifestaron, que se pusieron en contacto con nosotros y que ahí estamos viendo. Ese es cuando el día que nos atendieron para decir que les estaba afectando. La noticia surtió efecto y la verdad que el Ayuntamiento de Teguise ha operado, lo entiendo yo, lo más diligentemente posible, lo más rápidamente posible. Y ya por lo menos se puede circular. Evidentemente ese inmueble, pues yo no sé ya... Eso ahora llegará el seguro de la guagua, pues llegará a un acuerdo y ya verán si lo reforman o qué. En principio me imagino que será una reforma que tendrán que hacer. También es verdad que han puesto una malla, no sé si se ve en las imágenes, para dar también un poquito más de seguridad a los coches que pasan. Sí, mira, ahí se está viendo. Efectivamente, con esa malla seguro que no se va a caer nada más. Bueno, vamos rápidamente, porque nos tenemos que ir a la fiesta, porque eso es lo que le gusta a la mayor parte de las personas. Irse de fiesta, celebrar la fiesta, sus patrones, y en este caso, Arrecife y Lanzarote hay muchas fiestas. Ahora mismo creo que este fin de semana en la isla de La Graciosa me contaban que también va a ir mucha gente joven, aunque las fiestas grandes son la próxima semana, creo, pero ya desde este fin de semana. Sí, bueno, La Graciosa a partir de la próxima semana, que el miércoles, si no me equivoco, es el Día del Carmen. ¿Y en la procesión? La procesión, ¿Marítima? y al fin de semana pues ya tienen las músicas y ya todo este lo fin de semana creo que va mucha gente, ¿eh? Sí, pero el primero sabes que es un poquito más flojo siempre. Sí, después ya el grande es el que vas tú, que es la próxima. Y bueno, en Arrecife sí hay bastantes cosas. Está el Eco Rally, es esto desde hoy al domingo. Está CrossFit. Eco Rally es una carrera de coche. ¿De rally? Se supone que es eco. Sí. De coche eléctrico. Yo de rally hace poco. ¿Pero dónde se celebra? ¿En Arrecife? Por la Rambla Medular. ¿Ah, sí? Sí, ya se puede ver que el parking de lo que es las piscinas o el campo de fútbol que está enfrente del Open Mall está prácticamente cerrado ya desde ayer
¿Y ya esta que es la estamos primera o colocando. segunda edición? Es la segunda Segunda. edición, ¿no? Pero tiene un tramo de, no sé si son 220 kilómetros, o sea que tienen que recorrer. Vale, Dani no Mesa es solo decía- por Arrecife. No, claro que no. Además que lo que sí decía es que no se cortaban calles, no se cortaban vías, entiendo yo que, no sé qué vías podrán aprovechar, pero que no es como a lo mejor que los que han ocasionado Sí, más sí. problemas. Y luego no es en tierra, porque entiendo yo, porque si no, aquí se habría liado, Se habría liado buena, ¿no? ¿Y qué más fiestitas hay por aquí? Aquí en el reducto al lado, la fiesta de verano, hoy y mañana con muchísimos DJ, sobre todo para gente más joven o que le guste la música electrónica. Va a venir el Ceja, que La es música un- electrónica, como dicen los mayores, la música de ruido. el chunda chunda, el chun 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 chun, ese. Chica electrónica era de tu época. ¿vale? Sí. ¿Y quién viene? ¿Alguien conocido? No. Viene Sofía Cristo, viene hoy, mañana. Sofía Crista es la hija de Bárbara Rey. Ah, Y amigo. de Ángel que es Cristo. DJ. Coño. Exactamente. De Ángel Cristo. Entonces, ¿y esa le gusta la música electrónica? Sí, es DJ. Es DJ. De profesión. Vale. Y Bueno, eso aquí en Valterra, los Lolas, hay concierto Valterra, hoy, que es la fiesta de del ellos. Carmen. Sí, y luego pues hoy también va el golpito a Playa Blanca. El Festival de Acatife en la Villa también es hoy. Y ya pues mañana pues verbenas en toda lo que es la Villa, la Graciosa, Y empieza Mazdache, también la Valterra. fiesta de Teguise también, que son las fiestas del Carmen, creo que este fin de semana. Sí, con Acatife tenemos, para empezar. Como siempre digo, y después vamos a hablarlo en la segunda parte del Café de Periodistas, que es el debate de los viernes con diferentes partidos políticos, pues que el que no se divierte en Lanzarote es porque no quiere. Sara, nos tenemos que ir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos queda más Ahora nos que remedio. vamos para la fiesta, Jorge. Tú ya directamente a la fiesta. Andrés Martínez, muchas gracias Bueno, por estar aquí con nosotros gracias. este ratito de Café de Periodistas del viernes. Y ahora vamos con el debate político. Va a estar Alfredo Mendoza por el PSOE, HD Eugenio por Coalición Canaria, Servando Pérez por Nueva Canaria y Juan Monzón por el Partido Popular. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas del viernes, saben que es el debate político. Vamos rápidamente a presentar a los contertulios invitados de hoy. En este caso tenemos a nuestra izquierda, y no podía ser de otra manera, que al representante del Partido Socialista, don Alfredo Mendoza. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes, ¿Cómo Jorge. estamos? Bien allá, muy bien, muy bien. Siguen las cosas bien por el PSOE Sí, de momento, bueno, ¿no? de momento estamos capeando el temporal. Al menos y en parece- Lanzarote. Sí, bueno, en Lanzarote y a nivel nacional. Yo Bueno. creo que vamos a ir, como se dice en algo marinero, capeando el temporal. Digo bien porque aunque no estaba previsto, sí estaba previsto el tema de lo que se ocurrió en el famoso Congreso de los Diputados el pasado martes, si no me equivoco fue el martes, ¿no? Más allá de eso, hoy, HD Eugenio, buenas tardes, de Coalición Canaria, teniente de alcalde de Arrecife, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los compañeros de mesa y a los que nos ven desde su casa. Digo, y presento también en este caso a Servando Pérez, ¿cómo está, don Servando? Muy bien. De Muy Nueva bien, compañero. Canaria, en representación de Nueva Canaria, y también tenemos a Juan Monzón en representación del Partido Popular. Buenas tardes, don Juan, ¿cómo Muy estamos? buenas tardes a todos. ¿Ustedes están un poco mejor que el PSOE o no? De salud, digo. Bueno, nosotros estamos muy fuertes y con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar unas nuevas elecciones nacionales lo antes posible. Pero tiene que convencer primero, antes que el ciudadano, al CIS de Tesano, porque resiste todavía y a pesar de todos los casos de presunta corrupción que se han detectado en cargos importantes del Partido Socialista, todavía le sigue dando la victoria al Partido Socialista. Es verdad que le castiga con 7,5 puntos menos que en el anterior mes, lo cual quiere decir que ha tenido un efecto negativo la corrupción, pero así todo todavía sigue siendo más votado que el Partido Popular. Bueno, con el tiempo ya nadie cree en el CIS de Tejano, ya nadie cree en este gobierno nacional, ya nadie cree en Pedro Sánchez, ni creemos en el gobierno que nos representa ahora a nivel español, ¿no? Bueno, de momento creen todos los socios de investidura. Es verdad que Coalición Canaria fue más crítico, incluso el PNV, pero de momento no pidieron en el famoso Congreso, don Alfredo Mendoza, que se sometiera a una moción de censura y menos a una moción de confianza. No, en el PSOE se celebró un comité federal. Sí. El Congreso fue el Partido Popular. Y bueno, no, vamos a ver,
Yo creo que en el Comité Federal ya se cerraron filas. ¿Pero usted cree que fue que le dieron un balón de oxígeno a Pedro Sánchez? ¿Se refiere a los propios compañeros del Partido Socialista? No, eso era evidente. En lo que sucedió en el Congreso. Bueno, yo creo que está claro, salimos al Congreso a dar las explicaciones que se tenían que dar, se dieron explicaciones, y no solo se dieron explicaciones, sino que aparte se pusieron sobre la mesa propuestas serias para enfrentar una realidad que afecta a todos los partidos, sin excepción, y creo que es una cuestión endémica que hay que erradicar ya de la política nacional, ya no solo por una cuestión de salud política, sino por una cuestión de credibilidad de los ciudadanos en la política y en quien hace la política en el Congreso, y eliminar la desafección tan grande que existe actualmente en España, sobre todo con los actores políticos, y luego pues pasa lo que está sucediendo, que vemos como las encuestas que usted nombraba al principio, sean de Tesanos, sean de otros, quien sí está irrumpiendo en el panorama nacional de manera contundente es una ideología de ultraderecha como Vox, que a mí particularmente, por el futuro de mis hijos, me preocupa muchísimo. Pero precisamente una de las críticas que están haciendo al PSOE es que dice que es, entre comillas, el principal culpable de mire, que crezca el Vox. No es el principal culpable. Yo creo que el Partido Socialista no es el principal culpable de que crezca. Yo creo que quien es el culpable, quienes son los culpables, quienes están generando un discurso que se aleja radicalmente de lo que debe ser el discurso parlamentario. Lo que yo necesito es ver propuestas, ver alternativas de gobierno en quien pretende o aspira a ser el presidente de un país. Lo que no aspiro a ver es cómo se utilizan discursos vacíos, sin contenido, y usando un insulto sencillo, simplón, que lo que hace es después que gente radical que se moviliza sin ningún tipo de prejuicios en la calle, acaba movilizando a un colectivo de ultraderecha, que creo que vamos a meternos en unas cuestiones complicadas de justificar a nuestras generaciones siguientes cuando partidos, como insisto, como la ultraderecha de Vox, irrumpen en el panorama nacional de la manera que está irrumpiendo, con un discurso completamente vacío cara a la opinión pública y en el discurso que ellos manejan en redes sociales. Cierto es que después ves el programa electoral que llevan y es preocupante, pero yo dudo que muchas personas que votan a Vox se hayan parado a leer detenidamente su programa electoral. Echede Eugenio, el barómetro del CID del señor Tesano del mes de julio, que se ha publicado y se ha dado a conocer hoy, sitúa al PSOE en el primer puesto, como dije antes, en una hipotética elección de celebrarse en estos días. Los socialistas sí es verdad que sufren la crisis causada por los presuntos casos de corrupción y pierden 7,3 puntos con respecto al mes de junio, que no es poco en un sondeo de opinión, como usted bien sabe, pero a pesar de todo sigue siendo el más votado. Más allá de lo que diga el CID, mucha gente cree que los socios de gobierno del señor Sánchez, y en este caso de investidura, pues le han dado un balón de oxígeno. Bueno, yo sinceramente, tengo que decirlo así, no creo en el CID después de que está al frente del mismo el señor Tesanos. Lo ha convertido en una herramienta del gobierno y lo acabamos de ver en la intervención de don Alfredo. Es decir, lo que está tratando de llevar el CIS o esa publicación del CIS a la ciudadanía es, oye, los del PSOE no son tan malos, cuidado, que o votas al PSOE o van a venir los de Vox. Eso es lo que dice el resumen del CIS y ese es el discurso del Partido Socialista. Cuidado que viene Vox, que viene la ultraderecha. Y esto mismo lo utilizó el Partido Popular en su momento, cuidado que vienen los de la izquierda extrema, es decir, los extremos son buenos para equilibrar, no para gobernar, son buenos para equilibrar las fuerzas y desde luego esto sí o sí, si no hay, solo hay que salir a la calle y escuchar a la gente, toda esta situación, es decir, es que cada viernes le prometo que yo pienso que no tengo más capacidad de sorprenderme, ahora es los burdeles y las saunas del señor suegro del señor Sánchez, es decir, vamos a más, cuando parece que no se puede subir un grado más el despropósito de este gobierno socialista, resulta que llegan un grado más arriba y esperemos a ver que si no aparece en la sede de Ferraz algún cadáver el próximo viernes, porque ya es lo que les queda. Pero la realidad es que encima vemos unos socios de investidura, y perdone, sí, don Jorge que le corrija, Coalición Canaria no fue socio de investidura de Sánchez. Bueno, apoyó a Sánchez en la segunda votación. Exacto. Nosotros cerramos un acuerdo con quien ya tenía los votos para ser presidente. Es decir, cerramos un acuerdo por Canarias de quien ya era presidente porque contaba con los votos. No fue presidente gracias al voto de Coalición Canaria. Y en esa misma línea
Cristina Valido mantuvo la intervención el otro día diciéndole al señor Sánchez que tenía un gobierno acabado, una credibilidad perdida, y que lo que le pedía era que se sometiera a una cuestión de confianza, porque nosotros estábamos cuestionando si a Canarias le estaba siendo rentable este oportunismo del señor Sánchez. Habló de adelanto de elecciones, Cristina Valido. Es que yo creo que es lo que toca, es decir, por un lado y por otro, por la derecha y por la izquierda, se ha perdido la confianza en el sistema. Ya no es una cuestión de confianza en la persona, es una cuestión de confianza en el sistema. El PSOE está poniendo en entredicho el sistema judicial, el PP está poniendo en entredicho al sistema, al gobierno y a sus injerencias en los poderes. Es decir, cuando se cuestiona el sistema por un sitio y por otro, lo único que cabe es ir a elecciones y que la gente decida. No sé cuál es el miedo de que la gente decida. Ahora lo preguntaremos. Servando, Nueva Canaria, en cambio, mantiene una posición un poco extraña para algunos, para otros coherente, y es que ellos consideran que en el futuro su socio va a ser el PSOE. Se está intentando desmarcar de los llamados alcaldes nacionalistas que salieron de Nueva Canaria con un discurso más de izquierda, y en este caso un poco no apoyan que hayan elecciones adelantadas, ni siquiera moción de censura. Consideran que lo que hay que hacer son tomar medidas para evitar la corrupción en un futuro. Yo creo que lo vimos el otro día en el debate que hubo en el Congreso de Diputados, una vergüenza para la ciudadanía en general, porque yo creo que, mira que el PSOE lo está haciendo mal, no lo puede hacer peor, yo creo, pero vemos que la oposición es peor todavía que el PSOE. Y yo creo que eso es una demostración clara de que no están a la altura de las circunstancias. Lo que se dice el otro día, el PSOE, con lo del otro día, fue demostrar también un voto de confianza, porque a fin de cuentas todo lo que estaba en el grupo de gobierno al principio, cuando respaldaron a Pedro Sánchez, ahí estaban. Los vascos siempre dicen para la población pública, sí, hay que ser una moción de confianza, pero a la hora de la verdad ellos saben que no va a pactar con el PP, ni mucho menos. Entonces, esto es con relación a nosotros, a Nueva Canaria, yo creo que en Nueva Canaria lo demostramos, y yo creo que, voy a hablar de Lanzarote, demostramos que en la legislatura pasada fuimos opositor claro al PSOE. Fuimos claros porque nadie puso entredicho la política que se está llevando con el tercer sector en la isla de Lanzarote con nosotros en el PSOE. Es verdad que luego Coalición Canaria muy estratégicamente puso al frente del Cabildo a mi vecino Masi Acuña para contrarrestar ese discurso que hicimos nosotros y ese posicionamiento que teníamos claro con el tercer sector. Yo creo que no estamos ni a favor del PSOE, ni mucho menos, porque ya empecé diciendo que el PSOE lo está haciendo muy mal a nivel de España, y yo creo que es una realidad. Y que con relación a lo de Tezzano, nadie se lo esconde que lo de Tezzano está siempre lo mismo, y a las encuestas me refiero. Yo recuerdo también en el 2025, en junio de 2022, las elecciones fueron en 2023, a nosotros en Nueva Canaria, en Arias no nos daba nada, en Teguise nada, en el Parlamento nada y en el Cabildo nada, y a final de cuentas... Pero no acierta en España, quiere que acierte en Arias. Claro. Eso ya es... Y al fin de cuentas, Nueva Canaria estuvo en las diferentes instituciones. Y en Arrecife les daba dos. Bueno, para terminar con esta ronda, Juan... Bueno, tenemos un gobierno corrupto, tenemos un partido socialista corrupto que gobierna el gobierno de España. Tenemos unos socios que frente a un presidente más débil, más fuertes son ellos. Por lo tanto, mantendrá hasta donde se pueda a un presidente corrupto y a un gobierno corrupto. Ahora tenemos a un presidente o un partido socialista con la piel muy fina. Cuando se atacaban y decían de que es intolerable lo que se dijo ayer por parte de mi presidente Feijóo, de que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno actual, en la vivienda anterior a estar en Moncloa, era una vivienda financiada y adquirida con fondos de los prostíbulos, de las prostitutas, algo que va en contra de la ideología socialista, pero sí de la casta socialista, ¿no? Eso sí puede ser. Cuando eran casas de masaje en cualquier caso. No, pero que la propiedad que se adquirió fue cedida por el padre a través de los beneficios, de los ingresos que recibía a través de los prostíbulos, pues para eso sí nos vale, ¿no? Pero cuando se ataca a Ayuso, diciendo que su novio, que ella vive en un piso que su novio ha adquirido a través de unas comisiones, para eso sí vale el Partido Socialista, ahí no tiene la piel fina, pero cuando se la devolvemos, tienen la piel muy fina. Esto me parece súper injusto, ¿no? Yo creo que frente
a una hipótesis. Alfredo, me parece lamentable que digas esto, de que cuidado que viene la ultraderecha y no quiero para mis hijos lo que venga la ultraderecha. Me parece lamentable que un político serio, que lo considero serio, usted esté blanqueando la corrupción en una administración, en un gobierno nacional, lo blanquee frente a lo posible que puede llegar malo. Es decir, usted prefiere corrupción, un gobierno corrupto de su Partido Socialista frente a la posible llegada de Vox a nivel nacional. Me preocuparía que sus hijos acepten este tipo de iniciativas que usted está valorando positivamente. Venga, Hombre, Alfredo. Directamente le contesto al señor Monzón por directamente alusiones propias, ¿no? Yo creo que esa conclusión que usted saca en su mente, pues ¿Qué conclusión? Es fruto de lo que acaba de explicar. Es que Usted yo dice que blanqueo frente a que venga sí, pero Vox- no me interrumpa. Yo Sí, escuché por si no lo entendió. Escuché todo lo que dijo tranquilamente y mira que era para He hecho referencia a sus palabras. ruborizarme. Referencia a sus palabras. E inmediatamente parar lo que estaba Escucho diciendo. atentamente. Es que si ese va a ser el discurso del Partido Popular para enfrentar un modelo de país en España, pues yo le voy a dar las gracias. Sinceramente, le doy las ¿Prefiere gracias la corrupción? No, le doy las gracias por Un lo que gobierno ustedes corrupto. están haciendo. Lo que están haciendo, eso es lo que hacen. ¿El qué? Constantemente, sin ningún tipo de propuesta, sin ningún tipo de proyecto, simplemente ¿De qué habla de utilizan- propuestas si usted no estuvo en el Congreso Nacional del Partido Popular? Si yo usted le puedo quiere- hablar si de usted muchas quiere, yo le propuestas. explico. Si Usted usted habla quiere, de yo la le corrupción explico. de su gobierno. Bueno, pues nada, si usted quiere yo le explico, porque es que Juan, el problema es que vamos a dejarlo porque- cada vez que Ya, usted pero- habla, sinceramente, cada vez que usted habla, Tesanos acierta más. Porque cada vez que usted habla en esa línea, Tesanos acierta mucho más. Y yo se lo digo. Dígame, ¿qué le he dicho yo a usted que no es cierto de lo que le he dicho? Dígame Pues mire, alguna por palabra. ejemplo, yo Dígame. no voy a entrar en el juego ni No, en tú dígame, más, porque ¿en la qué le he gente replicado? sabe perfectamente Dígame. lo que es el PP. Dígame. Y consejos doy que para mí no tengo. Esa es la frase que resuelve lo que ha hecho el PP en la historia de este Le he país. dicho, si de prefiere, gobierno. frente a la corrupción Si de un usted quiere gobierno, seguir prefiere la callándome, corrupción interrumpiendo mi o que entre discurso, Vox. Mire, Juan, vamos a terminar, para que termine, que venga. termine tranquilamente No, termina. y que siga interrumpiendo. Es que no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Porque usted ha metido la pata en su discurso intentando decir qué? que yo he blanqueado lo que he blanqueado. Está con blanqueando Vox. la Lo que corrupción. me preocupa sinceramente, y me pongo serio, Sí. lo que sí realmente me preocupa sinceramente es cuando yo veo a los niños de 16, 17 años cómo hacen apología del fascismo, cómo blanquean una dictadura, porque es lo que ven aquí, en esto es lo que ven hoy en día. Y están comiéndole la galleta Sí. partidos fascistas como Vox, a ustedes que se denominan partidos moderados y después tenemos que escuchar a su líder espiritual, lo ven ahí en el atril del Parlamento, cuando yo pensaba escuchar, mire que me senté a ver la intervención del señor Feijóo, porque quería escuchar las propuestas que traía como líder de la oposición, a ver cuáles eran las propuestas para combatir la corrupción endémica de su partido también, no solo del Partido Socialista, sino de su partido también. ¿Cuáles eran las propuestas que traía el Partido Popular? ¿Cuáles eran las propuestas de los grupos políticos? Cuando mi sorpresa es que ya traían una batería de disparates que lo que hacen es que la gente al final vote a partidos como Vox y prefieran votar a Vox antes que votar a Pero partidos ¿son ustedes los que están moderados. alentando a Vox? Mire, ¿Ustedes se son los que le llevaron interesa que Vox 15 siga creciendo propuestas, electoralmente? 15 propuestas concretas. Su primer aliado es Vox. 15 propuestas, los que pactan con Vox son ustedes. Su primer aliado es 15 Vox. propuestas concretas, 15 propuestas concretas se llevaron al Parlamento el pasado miércoles para empezar a llevarlas a cabo. Los socios de gobierno, los socios de investidura del Partido Socialista instan al presidente a que empiecen a aplicar esas, que no se quede. ¿Usted lo que quiere decir? Que un saco corrupto roto. Mire, aplica medidas para evitar la corrupción. Mire, usted quiera llamar a Pedro Sánchez como quiera llamarlo. Corrupto. Nosotros lo que hacemos es cada vez Sabía que hay el perfectamente lo mínimo que es. indicio de Nadie sospecha, se cree nosotros las propuestas que expulsamos usted a las presenta. personas del partido. Ustedes expulsan a quien denuncia la Nadie corrupción. se cree las Esa es la diferencia, propuestas. pero yo no voy a explicar eso. Llevan porque la 7 gente años ya lo gobernando. sabe. Ahora Y cada vienen a vez que presentar usted- propuestas. Juan, vamos a cada vez que usted interviene y me interrumpe a mí, lo que está haciendo No es te que- interrumpo, Sí, bueno, te replico. Usted no Es un debate. Pero es lo que usted no quiere. Usted es lo que Vamos usted defiende vamos a- siempre vamos a que dejarlo, los dejen Juan, hablar. Sé que no quiere escuchar lo que le digo, si porque lo no tiene quiero argumento. escuchar perfectamente. No El tiene problema- argumento. Suficiente. Ninguno. Los argumentos los tengo suficientes con lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura. Que ponemos a un ladrón Y podemos- a vigilar a los no sé, ladrones. Sí, usted diga lo que usted quiera y usted Venga. tenga contento a su gente, pero cada vez que usted habla en esos términos, igual que su presidente, yo le doy las gracias, porque era un debate para destrozar al gobierno, porque la situación era muy compleja y lo que hicieron fue darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Lo hizo su presidente, lo está haciendo usted ahora y lo hicieron los grupos y encima hicieron otra cosa curiosa. Desde y la me dejo y oposición termino. hemos robado nosotros. Sí, yo no voy a sacar los Ustedes no han casos robado desde el gobierno. yo no voy a sacar los casos de corrupción del Partido Popular en esta tortura. Lo que hicieron fue Responsabilidad.
enfrentarse a sus posibles socios de gobierno en una futura moción de censura, en un futuro gobierno que quieran llegar a conseguir, se los pusieron en contra. Se pusieron en contra del PNV, se pusieron en contra se han puesto en contra de todos los que puedan la pactar. Ciudadanía, y vamos a trabajar para tener una mayoría absoluta para poder si gobernar y que no las minorías dirijan un país. Y si no consiguen la mayoría absoluta, van a hacer lo que han hecho Hablaremos con todos los que tenemos que hablar. Decir que el gobierno que está gobernando España es ilegítimo, porque es lo único que se van a hacer. Y eso lo que hace es desafección política por parte de los ciudadanos. Consiguen que se radicalice un discurso que no nos viene bien a nadie. Quien más ha dividido la sociedad y este país ha sido su gobierno. Seguro. Vamos a cambiar me gustaría cambiar de tema ya, porque yo creo que esto ya no da para mucho más, pero si quieres decir algo, si no cambio de tema. Simplemente estamos viendo la actitud a nivel nacional, la estamos viendo a nivel aquí. Claro. Aquí están, que si tú, que si cuál. Pero lamentablemente usted no está en ningún lado como para estar en estos fregados. Pero como ciudadano de a pie, que veo la actitud y la propuesta que hacen los gobiernos y los partidos de la oposición, vemos claramente la ciudadanía de pie que nos está viendo y nos está oyendo, vemos que no hay sino una lucha de tú más, yo más, pero no hay una propuesta de gobierno, y eso le está pasando factura al PP, tiene que reconocerlo tranquilamente, porque no están dando propuestas para decir, este es el país que queremos nosotros, sino el ejemplo es, porque ustedes tienen una corrupción, pero nadie se acuerda ya de la corrupción de unos y otros, y yo le llamaría al PP y al PSOE que si quieren terminar con la corrupción, que digan de una vez por todas, lleven al Congreso de los Diputados y que se debate. Político que haga una corrupción, no indulto ninguno. Tú que hagas aquello, nada de amnistía y ni de aforamiento. Verás cómo todos se ponen de acuerdo y todos los partidos estamos de acuerdo en terminar con la corrupción de una vez por todas. Venga, ya quiero terminar con este tema, pero muy brevemente. Pero un minuto, por favor. Lo vimos en el Congreso de los Diputados el otro día y lo estamos viendo hoy en la mesa. Hay dos partidos en la oposición. El PSOE no está centrado en gobernar, sino en hacerle oposición al futuro de gobierno del PP, y el PP está centrado en hacerle oposición al PSOE. Y mientras, la casa sin barrer, no comparto conservando, esto no se soluciona en el Congreso de los Diputados, esto se soluciona en las urnas. Cuando estamos en una situación en la que, por supuesto que hay casos de corrupción a la derecha y a la izquierda, y los hay en Vox, y los hay en Podemos, y los hay en el PP, y los hay en el PSOE, es decir, cuando estamos en una situación como esta, lo que tenemos que dejar es que la gente hable y decida hacia dónde quieren caminar el futuro, porque estamos haciendo, o están haciendo, desde el gobierno, aprovechando los tiempos de descuento, políticas de modificación de leyes para beneficiarse en el futuro. Ha declarado Europa que lo que hicieron con Puigdemont es una autoamnistía para quitarle los delitos a alguien a cambio de votos. Es decir, estamos en una situación que de verdad ya no es una cuestión de desgaste del PP o del PSOE o de la situación económica o del empleo. No, es una situación de desgaste de la democracia. Y la democracia es lo más grande que tiene un Estado. Y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. Y lo estamos sufriendo en Canarias. Mientras ellos se pelean, los inmigrantes siguen hacinados en Canarias, las pateras siguen llegando, los compromisos siguen sin cumplirse, seguimos sin aprobar unos presupuestos generales de Estado ni una regla del gasto y estamos las administraciones locales sin saber muy bien hacia dónde podemos caminar. Es decir, la situación de desgaste a la que se están sometiendo los dos grandes partidos, el uno al otro, a quien está perjudicando es a los ciudadanos, que no nos quepa ninguna duda. Bueno. Es un tema que va a seguir siendo recurrente en los próximos días. Es verdad que ahora viene el verano y algunos creen que puede respirar mejor el gobierno de Pedro Sánchez, a no ser que salga algún tema de enjundia que pueda afectar directamente a la financiación del Partido Socialista. De lo contrario, y no parece que esto vaya a ocurrir ahora, pues puede pasar, cree mucha gente, un verano tranquilo. Pedro Sánchez incluso puede venir, a pesar de Astrid Pérez, puede venir a Lanzarote a disfrutar de unos días de vacaciones. Bueno, vamos, otro tema que yo creo que sí interesa mucho a la ciudadanía es el tema del cambio climático. Y en este sentido, Lanzarote, por suerte, ya un tercio de su consumo de energía lo hace a través de energía limpia. En este caso, entraba en funcionamiento en días atrás el tercer parque eólico de la zona del Jable, entre Teguise y San Bartolomé, en este caso el parque eólico de San Bartolomé. En total, insisto, ya son unos 40 megavatios que se producen al día, y esto hace que Lanzarote, insisto, un tercio de la energía que consume se produzca a través de los aerogeneradores y placas fotovoltaicas. Pero lo cierto es que algunos consideran que todavía no hemos quedado cortos, que tendría que ser ya en esta época tener el 50%. Señor Alfredo Mendoza, primero,
una noticia positiva, me imagino, porque me imagino que el PSOE también considera que es positivo. De hecho, este parque también fue iniciado con Dolores Corujo. Bueno, iniciado antes, pero se trajo los molinos estos últimos, se trajeron en la época de Dolores Corujo. Evidentemente es una buena noticia para Lanzarote y yo creo que la línea de Lanzarote debe ser esa, e intentar cuanto más energías renovables podamos ir obteniendo de los recursos que tenemos en nuestra isla, mejor. Esto es una cuestión que se viene trabajando en Lanzarote desde muchísimos años atrás, incluso antes. Más de 20 años. Antes de ya inició Manuela de Armas los expedientes, los procedimientos para empezar a cambiarnos a la guía eólica, lo continuó los gobiernos que siguieron y se ha ido culminando a lo largo de este siglo. Yo creo que es de las pocas obras, que usted sepa, de las pocas obras que se empezó hace 20 años y se continuó. Y se continúa haciendo. Por los diferentes gobiernos. Y que ha habido muchas dificultades en el camino. Yo recuerdo cuando en la época que me tocó estar de consejero de Obras Públicas, en el año y medio que estuve al frente de la consejería, pues había dudas referente a cuestiones tan... Yo creo que cuando tú estás fuera de la administración y vienes de la empresa privada, no entiendes que cómo puede suceder eso en una administración pública, que eran simples asientos contables de quién pertenecían los molinos, si eran a Inalsa, si eran a otra entidad, la energía a quién se le revertía la energía que producía. Entonces, había cuestiones que quedaban un poco en un limbo y que podían poner incluso en riesgo hasta las subvenciones que podían recibir esos parques eólicos para poder tenerlos concluidos. Yo me alegro de que por lo menos estos 3 últimos que estaban cuando llegaron a Lanzarote, justamente terminando la legislatura, se hayan podido culminar. Este es el parque eólico en funcionamiento, que se haga un seguimiento de muchas de las cuestiones, como pueden ser ahora, a partir de ahora, los contratos de mantenimiento que puedan tener estos modelos, que ese era un problema. Como uno de los grandes problemas que tuvimos con el parque eólico de los valles, que la verdad que es para volver a empezar otra vez con el desde cero. Y bueno, que se siga en esa línea porque no nos queda otra como isla y, como bien dice, un proyecto que arranca hace 20 años que tenga una continuidad en los próximos 20 que vengan. Yedey, es verdad que Coalición Canaria ha puesto empeño especial en el sentido bueno, en la época de Pedro Sanginés, pues siguió esa dinámica que se venía de atrás, pero es verdad que fue con Pedro cuando se impulsó de manera importante la instalación, por lo menos en concretar las inversiones. Sí, desde luego yo creo que es el camino. Independientemente de los colores políticos, somos una isla que está tocada por la suerte del viento y el sol en este sentido, y lo que no puede ser es que sigamos tirando tanto de energías fósiles, de energías que hacen o que comprometen nuestro medio ambiente y afectan al cambio climático, que cada vez más también sufrimos como isla. Y desde luego este es el camino. En épocas ha ido más rápido, en épocas ha ido más lento, en épocas se han esforzado más, en épocas menos, pero es verdad que nuevamente, después de algo de parálisis, se vuelven a dar pasos para que sigamos caminando en la vía, repito, de la que nunca debimos apartar. Porque hay un dato que no sé si me equivoco, porque estoy hablando de memoria, pero creo que leí que la producción, es decir, lo que cuesta producir el agua en Lanzarote, consume 1/3 de lo que se produce de energía en nuestras plantas. Es decir, 1/3, que es precisamente ahora el tercio que se puede producir a través de energías limpias. En este caso, Servando considera que a pesar de todo, porque esto hay que poner en valor, creo yo, o valorar, el hecho de que tenemos una diferencia con el resto de otras islas, que es casi toda la producción es pública, por lo tanto genera unos beneficios para las arcas públicas. ¿Ese es el camino o también hay que abrirse a que se puedan implantar, como de alguna manera propone Europa y el gobierno de España, también abrir las puertas a la inversión privada para que aumente con más rapidez esa penetración de las energías alternativas? Yo creo que esto es una muy buena noticia para la isla Lanzarote, simplemente la noticia de que estamos allí. Y yo diría que esto se empezó hace más de 20 años. ¿Qué pasó? Que eso fue una empresa privada, los molinos de Acuerdo de Montaña Mina, pero ahí se empezó. Pero que por supuesto que tiene que ser público y nosotros abogamos que sea público. Digo, porque esto es beneficio. 20 años digo el concurso de lo que está en mina, para entender. Correcto. En mina me refiero en el cable. En la parte del cable. Exactamente. Pero nosotros somos pioneros, es decir, fuimos pioneros en la potabilizadora del agua y fuimos también en ese momento cuando pusieron... Pero después nos quedamos atrás. Hubo una parálisis de 15 años. Totalmente, correcto. Entonces nosotros por supuesto que esto es muy buena noticia y nosotros apoyamos para que se continúe
continúe poniendo más. Date cuenta tú que, por ejemplo, una isla como La Graciosa puede autoabastecerse sin necesidad. Había un proyecto de ITC para hacerlo. Sin necesidad de tener un cable submarino o dándole agua para allá, dándole luz para La Graciosa. Una isla pequeñita. Vemos el ejemplo en otra isla canaria, que es la isla del Hierro. Pero allí quizás se va a poner un molino. Es que el problema es que en La Graciosa no se ha puesto molino, según me han dicho, porque ningún partido político se atreve a poner un molino en un parque natural. Placas solares o lo Eso que sea sí, placas solares sería Entonces más yo probable. creo que buscar la forma de que nosotros podemos autoabastecerse sin necesidad de esto. Y por supuesto que esto es una buena noticia para la isla de Lanzarote en general. Don Juan Monzón, Pepe, ¿usted cree que se podría, porque se están poniendo muchas pegas y así se quejan los promotores de energía, promotores privados de energía, de que están poniéndose en Canarias en general, pero en Lanzarote en particular, muchas pegas para penetrar con las energías alternativas? ¿Usted cree que puede combinarse las dos cosas? Es necesario combinar lo público y lo privado por el bien de la isla, pero también es necesario regular, y hasta que no tengamos definido un plan insular que defina exactamente dónde se puede ubicar placas fotovoltaicas o bolsas de suelo para poder tener esas placas fotovoltaicas, por ejemplo, es complicado legalmente. Ahora el Cabildo de Lanzarote nos decía el otro día aquí el señor Jesús Machín que ya tiene un borrador que va a introducirse dentro del plan insular para mapear, digamos, dónde se debe de colocar. Ya, pero hasta que no tengamos el plan insular no tenemos esa herramienta en vigor, y esto tardará unos años, y mientras tanto vamos muy retrasados con respecto a otras islas y a otros territorios, ¿no? No hay nada más que salir de esta isla, ir a otros lugares como, por ejemplo, aquellas bolsas de suelo que eran de agricultura, llámese Gran Canaria, cuando uno sale del aeropuerto y va hacia el sur, aquellas bolsas de suelo que eran invernaderos, tomateros, etcétera, se han convertido en bolsas de suelo de energías renovables, ¿no? Generando recursos de energías para la propia isla, y eso son iniciativas privadas. Quiero decir que es compatible. También hay que tener en cuenta que la protección de nuestro suelo con el plan insular va a mayor protección, y tenemos un mayor suelo protegido donde tenemos más dificultad de dotar de suelo. Pero ¿por qué no seguir avanzando en que las plantas hoteleras sean autosuficientes, tengan sus propias placas fotovoltaicas, dependan de su propia energía, y también tengan sus propias depuradoras, y las instituciones públicas, sus propias, pueden aprovechar sus propias plantas de producción de agua, depuración de agua, y que sean autosuficientes? ¿Por qué no trabajar de manera que no todo el esfuerzo lo tenga que hacer la producción pública? Pues es viable. Bueno, no sé si alguien quiere, si no salta otro tema, tú querías comentar, tú, Echeder. Digo por aquello que hablaban de La Graciosa, en estas cosas también tenemos que buscar los equilibrios, porque todos estamos de acuerdo en la implantación de las energías limpias, energías renovables, pero también estamos todos de acuerdo en que somos un territorio sensible en el que hay que proteger nuestro territorio, y esas cosas a veces chocan. El impacto, y La Graciosa es un ejemplo, es decir, La Graciosa tiene un plan rector de uso y gestión porque es un espacio natural con creo que no permite, con un 80 y tanto % del territorio de la isla protegido, que impide la implantación de renovables. A no ser que en el plan de uso y gestión se recoja una zona. Pero entonces, ¿qué premiamos? ¿El territorio o las renovables? Porque a veces, y ese debate tiene que estar ahora en discusión. Ese debate tiene que estar en el plan insular también, porque yo pongo un ejemplo: la mejor zona de viento de Lanzarote para la producción eólica está en el Risco de Famara. ¿Queremos ver molinos en el Risco de Famara? ¿Qué premiamos? ¿La producción limpia de energía o nuestro paisaje y nuestro patrimonio histórico y cultural? Porque hay que generar ese debate, y está bien el debate de quiero limpias y renovables, y también está el debate de quiero mi territorio, y a veces cuando los debates chocan hay que afrontar los debates. Lo que hay también es un compromiso de la Agenda Europea 2030. Si yo no me inclino hacia un lado hacia el otro, pero tendremos como sociedad que definir hacia dónde nos inclinamos. Pero me refiero que también muchas veces después los políticos son los que tienen que arriesgarse y tienen que convencer a los ciudadanos de si hacen una cosa, por qué es positivo hacerla. Y muchas veces yo veo que, en fin, echo de menos, ¿no?, ese compromiso por parte de los partidos políticos. Saben que en Canarias en general y en Lanzarote, pues antes hablaba todo el mundo de instalar energía limpia, pero después han visto que lo que acaba de decir Echeder, que, oiga,
que mucha gente, ecologistas están en contra de la instalación Sí, de... pero buscamos alternativas y por supuesto con el diálogo y la comprensión en líneas generales. Pero una azotea, que le ponga una placa arriba de una azotea, yo creo que eso no afecta tanto. Hombre, por supuesto que la Graciosa, poner un molino ahí sería un disparate, pero arriba de la azotea... Bueno, hay gente que no es un disparate. Claro. O no, ¿eh? Yo personalmente no considero que sea un disparate. Bueno. Si lo hacen un molino bonito, una escultura. Si lo hubiera puesto César Manrique, seguro que hace una cosa bonita de un molino que incluso sería una atracción, porque se puede hacer cosas... Sí, con los Nosotros ya, juguetes. es decir, lo que pasa es que tenemos un concepto y a veces de ciertas frustraciones Sí. como ciudadanos un poco extrañas. Es decir, nuestras costas ya estuvieron plagadas de molinos cuando teníamos sector de la sal, y se convirtió en parte de nuestro patrimonio histórico esos molinos. Ahora tenemos otra cosa que es más moderna, pero a lo mejor algún día... Digo que los equilibrios, No, y repito, que- sin inclinarme, hay un pero ejemplo- ¿quién dice que Lo no que es es- bonito ver un molino? Lo que No es sé. evidente que, como antes decía Juan, lo que es evidente que no se puede colocar en cualquier sitio. Hay que regular. Hay que regularlo. Y una vez que se pongan... Yo lo que pido es más compromiso por parte de los partidos políticos. Y no para que haya batalla política, sino para que haya acuerdo. No para decir... no. Hay que intentar buscar acuerdos que sean razonables. Yo creo que hay zonas, en fin, yo digo, por ejemplo, la zona de Escombrera, paisaje ya entropizado, la zona misma donde está la industria de Lanzarote, en la zona de los mármoles. Habrá zonas, por sí. ahí habrá zonas que Habrá se zonas como el hotel abandonado de los Charcones por esa zona de También. atrás que no tiene un impacto visual tan negativo que Ni a lo se mejor ve prácticamente. ahí exactamente ni es muy transitado, pues probablemente se podría ubicar. Hay zonas. Hay ejemplos muy sencillos y recientemente en San Bartolomé, aquí en Playa Honda, se ha hecho un parque temático con unos molinos de viento que genera esos molinos, que es el impacto visual que cuando llegamos al aeropuerto lo ves y es muy bonito estéticamente, claro. y ese molino genera la luz Para el para el propio parque, parque. para el propio parque. Por lo tanto, ya estamos ahorrando consumir combustibles fósiles a través de este tipo de aparatos. Pues ¿por qué no? Siempre habrá alternativas que se podrá poner en marcha, ¿no? Más bien aquí está si lo público o lo privado, que es donde está ahora el PSOE, por ejemplo, juega más a que toda la energía que se instale sea pública o la mayor parte sea pública. Que Ahí es digo, donde la hay... experiencia en esta isla con la privatización de cuestiones tan obvias como la energía, en este caso de renovable, es evidente. Y nosotros, yo creo que lo que sí coincido con todos los que estamos en la mesa es eso, que tenemos que ser conscientes del territorio en el que vivimos y dónde tenemos que establecer los espacios en los que destinar a las energías renovables, tanto eólica como solar. Y a partir de ahí, pues empezar a marcar una hoja de ruta en un futuro no muy lejano, que tenemos que empezar a ir cambiando el consumo que tenemos en nuestra isla, una isla pequeña, ya no solo La Graciosa. Lanzarote, desde el punto de vista energético, también es una isla que perfectamente podría tener cuotas de consumo de energías renovables más altas de las que tenemos actualmente. Entonces creo que es la tendencia la que tenemos. También es verdad que podemos producir energía nosotros en Lanzarote y mandársela energía limpia Perfectamente. y mandársela en Lanzarote y no tiene que poner nada Perfecto. en la Graciosa, también es Perfectamente. otra opción. Llega el verano, don Echede y Eugenio, usted es concejal de festejo también, además de teniente alcalde de Arrecife, y con el verano llegan las fiestas, no solo a Arrecife, es que ahora hay fiestas ya, a partir de hace ya un par de semanas, ya no paramos de fiestas. Algunos dicen que Arrecife se lleva, en este caso, el premio, porque es el que más número de fiestas celebra a lo largo del año, pero también en verano. Yo más que decir que Arrecife celebra muchas fiestas, me gustaría ¿no? Y además porque lo creo así, que Arrecife apuesta por la industria del ocio y apuesta por el ocio como modelo de desarrollo de la ciudad. Son muchas las empresas que se han creado en Arrecife en torno al ocio y a la diversión, son muchas los recursos económicos y luego está pasando una cosa en Canarias en general, en Lanzarote en particular y en concreto en Arrecife, donde desde el Grupo Gobierno además apostamos por este modelo, que tengamos en cuenta que desde el cambio normativo la industria del ocio tiene unas bonificaciones fiscales muy atractivas en Canarias y eso está provocando que haya mucha oferta de ocio y de cultura en Canarias, afortunadamente. Es decir, cualquier promotor de eventos que a día de hoy se meta en una experiencia en Canarias
a final de año Hacienda le devuelve un 40% de su aportación. Y eso está haciendo que tengamos una oferta, pues oye, pues es un negocio atractivo, y además yo creo que con muy buen criterio el Gobierno de Canarias ha desarrollado estos incentivos, que los promotores quieran venir a Canarias, quieran venir a Lanzarote, quieran venir a Arrecife, donde además le damos todas las facilidades para organizar eventos. Aquellos que organizamos propiamente como ayuntamiento y aquellos que organizan particulares y que apoyamos desde el punto de vista de la logística de seguridad, de autorizaciones, etcétera, etcétera, que muchas veces vienen con inversión privada. Y repito, la fiesta está muy bien y que la gente pueda divertirse y disfrutar está muy bien, máxime cuando tenemos un ayuntamiento saneado y un ayuntamiento con las cuentas afortunadamente que permiten hacer este tipo de inversiones, pero también porque en torno a eso se mueve la economía, se mueve el empleo. El Partido Socialista siempre ha sido muy crítico con el grupo actual de gobierno porque dice que prácticamente solo se dedica a hacer fiesta, pero es verdad que más allá de que sea una crítica política, en fin, que pueden algunos compartir y otros no, señor Mendoza, lo cierto es que suelen tener bastante éxito las fiestas que organiza Arrecife. Yo no sé si es que a las fiestas se apunta siempre todo el mundo, incluso lo del Partido Socialista, que yo he visto a muchos en esas fiestas. A mí me gusta. Porque ustedes son socialistas, pero no son bobos, también les gusta disfrutar. Me gusta la fiesta, y si me llega a conocer hace 20 años, ni me cuento el destrozo que hacía yo en el almacén en los carnavales. Y mire, después de escuchar al teniente alcalde y concejal de fiesta, pues nos queda claro que la fiesta va a continuar y no va a venir Albice Pérez por aquí, ni mucho menos, sino que en Arrecife la fiesta continúa. Y bueno, a mí lo que me preocupa no es que la hoja de ruta de este gobierno y que el proyecto de ciudad sea convertir Arrecife en la capital del ocio, como puede ser Magaluf, como pueden ser otras capitales que han fracasado por querer ser capitales del ocio, sí, y hoy en día son insostenibles vivir en esas ciudades. Yo preferiría más tener a Arrecife como un referente cultural o como un referente de diversidad o como un referente de ciudad, ahora que estábamos hablando de las energías renovables, una ciudad sostenible. Y cuando escucho decir también que tenemos un ayuntamiento con las arcas saneadas, pues me preocupa también escuchar eso. Es decir, que si el PSOE viene, va a haber muchas menos fiestas. Mira, yo no sé si va a haber muchas menos o no, porque no sé las perras que van a dejar en el ayuntamiento. Yo le puedo asegurar que hay ciertas dificultades, y eso se lo puedo asegurar yo, para poder celebrar la fiesta de San Ginés y seguramente las próximas fiestas. O si no, empezarán a descafeinar las fiestas, porque ya van a empezar a tener dificultades para mantener este ritmo que han empezado y que han puesto un listón muy alto. Y si ellos, el grupo de gobierno actual, cree que esa es la dinámica que debe continuar esta ciudad, pues bienvenido sea. Los vecinos de Arrecife sabemos lo que hay, lo que pretenden. De momento hay muchísimas demandas de los vecinos de Arrecife, porque así nos los trasladan cada semana, que no se siguen cubriendo. Arrecife sigue teniendo un contrato de limpieza obsoleto y que amanece en las calles los lunes es un desastre. Arrecife sigue sufriendo un transporte público deficitario, muy deficitario, que no cubre las necesidades de la población actual. Arrecife sigue esperando por un centro de salud en Argana que descongestione los centros de salud de Titerroy y de Valterra. Arrecife sigue esperando por muchísimas inversiones en materia deportiva, en materia de vivienda, muchísimas inversiones que se le esperaba a este grupo de gobierno, y de momento lo único que han hecho es una política continuista en las inversiones que tenían programadas de la legislatura anterior, y es cierto lo que dice el señor Echedey, ha habido un incremento exponencial desde el año 23, de finales del 23, se han creado muchísimas productoras en Arrecife y en torno a los eventos y fiestas de Arrecife, que empresas de eventos que facturaban 2.000 euros a finales del 23, hemos visto como en el 24 han facturado hasta 600 y 700.000 euros, y en este 25 ya empiezan a incrementar su facturación a nivel en este primer trimestre, que es, no sé si preocupante, pero sí llamativo, ver cómo se han creado nuevas productoras en nuestra ciudad, y que la dinamización que hay actualmente de nuestra ciudad sea la creación de nuevas productoras para invertir en lo que único está invirtiendo el dinero el Ayuntamiento de Arrecife, que es en grandes eventos y en fiestas. Es lo único que nos tiene acostumbrados en esta legislatura. Es verdad, don Juan, que Arrecife, como yo creo coincido con lo que decía el señor Mendoza, ha puesto el listón alto en el tema de la fiesta, y hay muchos ayuntamientos que no son ni del PP ni de Coalición Canaria, que también quieren que en sus municipios, oye, cada vez sean mejores las fiestas que celebran, ¿no? Bueno, partiendo de la base que Arrecife es la capital de todos los lanzaroteños, partiendo de esa base, y que cuando hay una fiesta en Arrecife, de cualquier rincón de la isla se desplazan a dicha fiesta,
Partiendo de esa base, siendo capital, evidentemente el esfuerzo tiene que ser mayor y la exigencia tiene que ser mayor, ya no solo económica, sino por la propia ciudadanía de los eventos que se puedan llevar a cabo, respetando el resto de las fiestas, evidentemente, de todos los municipios. A ver, parece que llevamos el tema de la fiesta como algo negativo. La fiesta es cultura, es tradición. Cuando tenemos alrededor de todo ese ocio que estamos hablando, es porque celebramos, por ejemplo, el fin de semana pasado, San Marcial de Rubicón. Perdón, el lunes, San Marcial de Rubicón, día grande, donde vemos al alcalde ahora que reivindica la misma cuantía económica que le da a los Dolores para San Marcial de Rubicón. Sí, por eso digo que no solo es el cuando PP, todos queremos más coalición, dinero, ¿no?, para tiene... hacer más fiestas, ¿no? En este caso estamos inmersos en las fiestas del Carmen, donde se celebra también en Playa Blanca, donde se celebra también en La Graciosa, donde se celebra también en Arrecife, donde se celebra también en Puerto del Carmen. Es decir, todos los municipios celebran fiestas. Esas productoras de las que habla tan mal, yo sé que, y se lo dije ayer en una tertulia, yo sé que está en contra de la ideología del Partido Socialista, de estar en contra del empresariado y que el emprendedor siga creciendo y sea autopropio y que no lo manipule una paguita o un partido político en definitiva con su ideología. Y le cuesta a algunos partidos entender eso. Todo lo que se genera a través del ocio, la cultura, la fiesta y demás es economía, y si afloran empresas, autónomos que son productoras pero que también prestan servicios en Arrecife, seguro que lo prestan también otro municipio. Se criticaba aquí a productoras que prestaban, por ejemplo, servicios en el Avilán, pero después no se le criticaba cuando iba a celebrar esa productora los servicios de San Patrick en Puerto del Carmen con un gobierno socialista. Es decir, la doble vara de medir que muchas veces algunos no quieren ver. Todo es positivo dentro de un orden, todo es positivo dentro de una regulación de que no se despifarre evidentemente el dinero y que evidentemente sí, estamos esperando de que Tías ponga suelo público para hacer vivienda pública en el municipio. Estamos esperando que San Bartolomé ponga suelo público para hacer vivienda pública en San Bartolomé, que son uno de los municipios socialistas de los que ustedes dicen que reivindica para aquí, para Arrecife, que hacen caso omiso a lo que usted precisamente como compañero reivindica aquí. Yo creo que lo que se reivindica aquí en Arrecife se tiene que reivindicar en otros municipios donde gobierna su propio Partido Socialista, porque mezclar el que hay muchas necesidades educativas, de sanidad, de vivienda, con que no se puedan celebrar fiestas, yo creo que es un discurso que no cala en la sociedad, ¿no? Venga, me están diciendo que nos quedan 2 minutos. Señor Servando, ¿usted cree que lo que dice esta bancada de aquí, que efectivamente las fiestas genera economía, genera también promoción a las tradiciones, promoción a la cultura, o cree que no debe celebrarse tantas fiestas en Lanzarote? Yo creo que Lanzarote se merece las fiestas, a nadie se le esconde, cada municipio tiene sus fiestas patronales y sus eventos. Y yo creo que Lanzarote, y el carnaval lo conozco bastante bien, yo creo que el carnaval de Lanzarote fue importante a nivel de Canarias. Y tiene que recuperar... Usted lo vivió, pero lo vivía detrás de la barra. Pero lo vivía porque me montaba, tenía que montar todo. Bueno, yo creo que es importante. Lo que sí tenemos que reconocer también, que hay fiestas de San Ginés, fiestas de carnavales, puse el ejemplo de aquello, muchas fiestas que sí es importantísimo. Y hay también empresas, por ejemplo, ahora mismo, el día 26, me parece que hay otro evento también, una empresa privada que hace un evento importante en Arrecife, con un festival importantísimo. Que Estopa, ¿no? Ahora viene Estopa, la semana pasada vino también Maná, que fue un éxito. Lo que no puedes permitirse, tú que Arrecife comprenderás, que gastarse un dinero para hacer la feria de abril en Arrecife, que se gaste un dinero para la fiesta de San Ginés, por supuesto, carnavales, por supuesto, Navidad, por supuesto, que en Aría se haga San Juan, que en Yaiza se haga, por supuesto, y los Dolores, todos los municipios tienen que tener, pero hay que tener una línea a seguir, no vamos a poder permitir, es decir, dedicarnos totalmente a la fiesta. Y tú comprenderás, bajo mi punto de vista y respetando las decisiones que para eso están gobernando y tienen mayoría, que Arrecife no se merece gastarse tanto dinero en una fiesta de abril. Venga, Ese es mi respeto, mi personalidad. Lo hace San Bartolomé en Playa Honda, la feria de abril, y nadie la critica. Yo solo... Te lo criticaría también. Porque nos tenemos que ir, Decía don Alfredo que Arrecife tiene carencias en materia sanitaria, en materia de vivienda, en materia de limpieza, en materia de asfalto, de alumbrado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Las tenía cuando estaban ustedes gobernando. La diferencia es que ahora se está faltando. Estamos a punto de ceder el suelo de Argana Alta, se ha mejorado, se ha penalizado a la empresa del contrato de basura, que nunca se había penalizado en al menos 3 ocasiones. Vamos por la 4ª fase del plan de asfalto, se están construyendo 201 viviendas en Arrecife, y todo esto se está haciendo, y también más fiesta.
que antes. Porque el problema es que antes, en otros gobiernos, y no vamos a nombrar colores políticos, pero a lo mejor hoy van vestidos de verde, en Arrecife no se hacía nada. Ni más fiestas, ni vivienda, ni asfalto, ni limpieza. La policía iba en coches de alquiler. Y ahora en Arrecife, claro que hay más fiestas, pero hay más fiestas, hay más vivienda, hay más limpieza, hay más seguridad y queda mucho por hacer. Pero esta es la línea de trabajo que vamos a seguir, les guste o no, hasta el 2027. Y después me diremos si la Arrecife del 2023 es igual o mejor que la del 2027, porque la del 2019 era bastante peor que la de 2015. Yedey, muchas La gracias. pena que lo están escuchando, la pena de todo esto que lo están escuchando la gente que está en la calle y sabe perfectamente lo que está sucediendo. Alfredo, Ese muchas, era el problema. Un muchas placer, gracias por como estar siempre. aquí, pero no tenemos más tiempo. Servando también, Servando de Nueva Canaria, y a don Juan Monzón del Partido Gracias. Popular. Por cierto, ¿cuándo son las fiestas ahora de Playa Blanca? Ya arrancó. ¿Ya arrancó este fin ya? de semana tenemos varios actos y la próxima semana es el día principal, día grande. la semana principal. Y hoy empezamos con además el pregón ¿De la fiesta de San Ginés? de Toño, de las fiestas del Carmen en Ah, la del Y Carmen. mucho cuidado con la Graciosa, que la Graciosa este fin de semana será Porque muy este es el demandada día por la grande. juventud, parece ser, porque Pero este es el día, he ahora escuchado este fin de semana es el día grande de la Graciosa. la siguiente, Ah, la siguiente también. El miércoles. Pero este fin de semana, por lo visto, porque lo sé por Sí, mi hijo, van que ya hay todos, mucha ya juventud van que está todos de moda para la allá. Graciosa este fin de semana, no sé por qué. Sí. Claro, porque el No, la miércoles- Graciosa. El miércoles ya, digamos, lo de la Virgen. Sí, Ah, la procesión La terrestre. procesión y marítima. el, y Marina, del- la marítima. procesión marítima. Bueno, La procesión en marítima. Yaiza es el No, domingo. en La Graciosa. En Playa Por Blanca eso es el la- domingo, sí, el la- Y en domingo Teguise próximo. también creo que están ahora También con Guatiza y Guatiza. no. Increíble. El que no se divierte es porque no quiere, don Alfredo Mendoza. Que viva la Sí, fiesta. Pasamos bien, pasarlo bien. Es una broma, Y hoy en Arrecife más, en Arrecife tenemos 3 eventos diferentes. Hoy hay 3. Al margen del pregón, hemos hecho coincidir el pregón con la fiesta que tenemos aquí en el Reducto, con un encuentro también de humoristas en La Recoba. Así, Y te invito a la No fiesta, lo vamos a pasar a la fiesta bien. del Eco Rally que sale del Open Mall esta tarde, También, a la fiesta también. del Summer Challenger Crossfit que también se celebrará pregón- en el Reducto de Marina Lanzarote, es decir, el pregón el de deporte Toño- también es fiesta. El pregón de Toño lo Pues va a nada, ver que el que no, alcalde y poco el más. que no se divierte, insisto, es porque no quiere. Nosotros, en cambio, volvemos el lunes a trabajar, así que poca fiesta.